Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos a nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Estaremos estudiando un tema de vital importancia. Es una serie de programas a los cuales te pedimos que dediques mucha atención. Invita a familias y amigos para que los puedan escuchar. Puedes compartir también que los vean por Facebook en la página El Camino FM o pueden ingresar a Spotify y buscarnos como ¿Qué dice la Biblia? Encontrarán todas estas series grabadas. Así las pueden ver. Les saluda Tato Chacón y en esta ocasión nos acompaña Walfred Palacios, Vernon Ayala y Alan Lemus. Les damos la bienvenida y por favor saludar a la audiencia. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos muy contentos de estar acá nuevamente en este programa ¿Qué dice la Biblia? Y hoy vamos a abordar un tema de vital importancia para el conocimiento de nuestro Señor. Así es que, por favor, no pierda la sintonía de nuestra radio y avísele a sus amigos, a sus vecinos que ya estamos en el aire. Hola amigos, qué gusto nos da saludarles. Les saluda Walfred Palacios aquí en compañía de buenos amigos compartiendo de la palabra. Y este tema que el Señor trae hoy para trasladarles, pues esperamos, que sea de gran edificación para cada uno de nosotros. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Qué alegre poder saludarles nuevamente. Y como decía Vernon, hoy tenemos un tema, la verdad que nos emociona y esperamos que usted también se emocione con nosotros, que participe con sus comentarios y que nos pueda dejar saber qué es lo que usted piensa también de este tema. Y entonces le vamos a dar el tiempo a Tato para que nos haga favor de introducir. Y revelarles el tema. Exacto. El tema principal es alcanzados por gracia. Y estaremos viendo la salvación. El día de hoy estaremos estudiando la condición del hombre sin Dios. Y estaremos viendo un texto clave. Y vio Dios todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Este fue el día sexto. La condición del hombre sin Dios es un tema fundamental que aborda la realidad espiritual y moral del ser humano, apartado de la influencia divina. En esta introspección exploraremos la ausencia de una relación con Dios conlleva a la vulnerabilidad del hombre frente al pecado y la alineación del espíritu. Examinar esta condición nos lleva a reflexionar sobre la necesidad del ser humano de buscar y encontrar su propósito y redención en la comunión con Dios. Escuchemos el siguiente mensaje. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Iniciamos con el tema, la salvación. Todo era bueno, como lo leímos en el pasaje anterior. Los seres humanos fuimos creados de manera única, superior a todo lo demás que había sido creado. Somos los únicos seres que tenemos la imagen de Dios. Dios creó al hombre en perfecta comunión con él. Vernon y amigos, favor compartir la enseñanza bíblica. Bueno, Tato, al inicio tú hablabas del hombre sin Dios. Es importante para poder entender bien el hombre sin Dios. Veamos cómo era el hombre con Dios también, ¿verdad? Cómo era cuando todo empezó. Y en Génesis capítulo 1, versículo 31 tenemos una cita bíblica que cabal habla de lo que tú hablabas, Tato. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera, y fue tarde y la mañana del sexto día. Dios, a través de este versículo podemos ver que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Entonces, las condiciones para que el hombre fuera creado estaban dadas a partir de este momento. Y esa es la parte que a mí tal vez más me emociona, ¿verdad? Dios creó con tanto amor al hombre, y en esto hablamos a toda la humanidad, que creó
condiciones especiales para que él naciera. Si vamos a Génesis 1:26, vemos cómo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es lo que Tato nos hablaba hace un momento. Y el versículo 26 dice, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre acá tuvo el privilegio de ser el último de las criaturas creado. Y según Henry Matthew, dice que fue para que no se sospechara que pudo ser en algún modo un ayudante de Dios en la creación del mundo. Fue un honor, por cierto, un verdadero honor para la raza humana y para el hombre en general, que somos nosotros, ¿verdad? Fue un honor y un favor para el hombre haber sido hecho de último, porque no estaba bien que fuera hospedado en un palacio a medio construir, sino hasta que todo estuviera completamente acondicionado, amueblado y todo listo para recibir al hombre. ¿Se dan cuenta qué privilegio? Con qué amor Dios crió al hombre. El hombre tan pronto fue creado, tuvo delante de sí toda la creación visible, tanto contemplarla, para contemplarla, como para sacar provecho de ella. Hasta ahora Dios ha dicho, sea la luz, haya expansión, produzca en la tierra, pero ahora la voz de mando, según Henry Matthew, se vuelve en voz de consulta y deliberación, y por eso dice, hagamos al hombre. Por primera vez aquí hay un plural. Uh-huh. En la creación, por primera vez hay un plural. Hagamos al hombre, cuya causa se había hecho todas las criaturas que se había hecho anteriormente, todo lo creado se había hecho por causa del hombre. Acá Dios, con afecto y amor, está diciendo, habiendo tomado ya las medidas preliminares, pongamos ahora manos a la obra. Hagamos al hombre. El hombre tenía que ser una criatura diferente de todas las que habían sido creadas, a imagen y semejanza. ¿Qué denota esto, la imagen y semejanza? Aunque si hay entre Dios y el hombre, hay una distancia infinita, Entonces, ¿qué estamos hablando con imagen y semejanza, verdad? Solo Cristo, realmente. Solo Cristo es la imagen verdadera de la persona de Dios, ya que tiene la misma naturaleza. Pero según Henry Matthew, lo que es carne y espíritu, cielo y tierra, porque el hombre va a ser esa bisagra entre el cielo y la tierra, deben ser juntados en el hombre y debe ser aliado de ambos mundos, del cielo y de la tierra. Las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consultaron sobre esto y convinieron en que había que crear al hombre a su imagen y semejanza. Es la excelsa alma del hombre lo que especialmente lleva a la imagen de Dios, no lo demás. Solo es el alma lo que lleva a la excelsa imagen de Dios, ya que contiene facultades específicas, tiene entendimiento, voluntad, facultad activa, lo cual le confiere otro regalo maravilloso, que es el libre albedrío. Hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree, al ostentar dominio sobre las criaturas inferiores. Es como que si fuera el representante de Dios o virrey en la tierra. Miren qué honor nos da el Señor, cómo era su plan original. Y también en otra cosa que nos debemos de parecer al Señor, sobre todo la primera criatura que se creó, es en pureza y rectitud y santidad, tal como dice Efesios 4:24. Así que, así de felices eran nuestros primeros padres al llevar la imagen de Dios sobre sí. Alan. Interesante lo que hablaba Vernon, y también el poder nosotros entender que esas condiciones buenas que habían para que el hombre fuera creado, también tenían que ver con esa perfecta comunión que el hombre tenía con Dios, ¿sí? Y porque al final todo era bueno. Y eso también incluía esa comunión que tenía. Ahora, hay algunos propósitos por los que obviamente este hombre tenía que ser creado. No solo era para que habitara en el mundo y pasase contemplando la creación todo el tiempo. Dios le iba a dar al hombre ciertas responsabilidades que él tenía que cumplir
a la luz de esa creación buena, pero también a la luz de esa relación perfecta que tenía con él. Y el pasaje de Génesis 1:16 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Prácticamente acá lo que vemos es lo que se denomina como el señorío que Dios le da al hombre para que pueda administrar la creación y para que entonces este hombre creado pueda tomar su papel de poder señorear, ¿sí? Y ese señorío, que más adelante lo vamos a ver, es el que al final, hasta cierto punto, algunos piensan que es lo que a Satanás le corcomía, de poder ver a un ser tan inferior, ¿sí? Porque de hecho así hay una parte de la escritura que dice que es el hombre, ¿sí? Que lo has hecho inferior a los ángeles, pero que Dios le ha dado este señorío y lo coronó de honor y gloria, y le ha dado este señorío sobre todo lo creado. Entonces, cuando nosotros vemos a Dios creando al hombre, vemos a Dios cediéndole al hombre esta oportunidad de señorear. Algo que Dios entiende muy bien, porque Él es Señor. Y cuando nosotros entendemos esto, entendemos que nuestra condición al inicio, en el propósito original, en el diseño original de Dios, era un hombre que compartiera ese señorío, esa administración de la creación. Pero también otro propósito que tiene la creación del hombre es la bendición, ¿sí? Porque no solo le dice Dios al hombre que señoree, sino que además lo bendice para esta tarea. Y esto lo encontramos en Génesis 1:28. Dice la escritura de la siguiente manera: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acá vemos cómo la bendición de Dios tiene que ver también con la multiplicación, con el fruto. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que la intención de Dios es bendecir al hombre, pero también bendecir a su creación. Y cuando nosotros encontramos esto, debemos entender qué maravilla era la oportunidad que tenía el hombre al inicio de la creación. O sea, hasta el día de hoy creo que nosotros no podemos entenderlo, porque para nosotros esa maravilla va a ser el cielo. Pero en el principio, el hombre tenía entonces una posición especial de señorío, pero también una posición de bendición, que lo hacía entonces tener ese mandato de ser fructífero, de multiplicarse, de llenar la tierra con esa imagen de Dios, pero también de poder seguir administrando la creación y ejercer ese dominio. Y aquí es entonces en donde vemos que todo era bueno. Walfred. Sí, definitivamente. Y pensando justamente lo que ustedes hablaron en esta introducción, me ponía a pensar de que el hombre fue creado en el hábitat perfecto. Todas las condiciones, tanto físicas como espirituales, eran lo mejor. Tenían la bendición de Dios, no había algo, un errorcito, no, todo era perfecto, ¿verdad? Esa perfecta comunión que había. De hecho, podía hablar con Dios mismo el hombre, porque dice que él bajaba al huerto, etcétera, y platicaban. Entonces, las condiciones que el hombre tenía inicialmente eran perfectas. Y bien decías, como el enemigo, que él ya se había revelado mucho tiempo atrás, le ha de haber dolido, porque él estuvo en una posición privilegiada, ¿verdad? Según vemos, es otro tema, pero estuvo en una posición privilegiada y fue desechado a causa de su rebelión. Entonces ya ver a un ser inferior, pero semejante a Dios, dijo, ¿cómo va a ser eso? Y empezó como que a fraguar, como a arruinar, por así decirlo, esa perfección que existía. Pero avanzando un poquito más en esta parte, nos damos cuenta que también Dios le da al hombre una responsabilidad.
no era solo, ok, está el huerto del Edén, está ahí las condiciones óptimas. Bueno, voy a hacer mi hamaca y me voy a quedar aquí, ¿verdad? No, él tenía un trabajo delegado y en Génesis 2:15 dice, y el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara, pongan la atención a esa parte, ocuparse, no iba a estar ocioso, para que se ocupara de él y lo custodiara. Entonces, vemos que, ok, ahí están las condiciones, pero también le delegan una tarea. El hombre no iba a estar sin qué hacer. Y muchas veces podemos darnos cuenta que una mente ociosa da camino a maquinar cosas, etcétera, trasladándolo a nuestros tiempos actuales. Pero el Señor se toma esa iniciativa de delegarle una responsabilidad al hombre. Y sabes una cosa, Walfred, sabes qué interesante el versículo que leíste, porque dice, y lo puso en el paraíso. Léelo otra vez. Ajá, dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Lo custodiara. ¿De qué lo iba a custodiar? Exacto. Del pecado. Sí, del maligno. Y fíjense que ese sigue siendo todavía el mandato de nosotros los hombres. Custodiar nuestras familias para que no entre el pecado. Así es. Ese mandato sigue vigente. Y ese fue el mandato que le dio y el que no cumplió también. Sí, se descuidó. Prácticamente ahí lo que vemos es que tenemos una responsabilidad. O sea, y eso creo que no ha cambiado. No ha cambiado. O sea, de que después vamos a ver cómo el pecado afectó todo, pero la responsabilidad ahí está. Y a veces pareciera, por lo que estaba diciendo Walfred, que hubo un momento en que Adán no se ocupó. Puso su hamaca. Puso su hamaca. Inventó la hamaca. No se dio cuenta cuando Eva andaba ahí. Por eso es que yo a veces hablando con quien no debía. Yo por eso es que a veces pienso que el Señor, a propósito, puso a Adán a ponerle nombres a todas las criaturas. Para que se ocupara. Para que tuviera un inventario de lo que había en el paraíso. Correcto. Y si aparecía por ahí algo que no estuviera en el inventario, como una serpiente, por ejemplo, él tendría que darse cuenta. Interesante. Sí. Pero miren, ese jardín de Edén, traigámoslo acá. Podría ser nuestro matrimonio, podría ser nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, etcétera. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado a cuidar, a custodiar, como decía Vernon? O sea, no nos escapamos hoy también de esta responsabilidad. Y especialmente que no entre el pecado. Exacto. Esa es tarea de nosotros. Así es. Estorbar el pecado. El pecado, así es. Pero viene y a partir de esto hay unas indicaciones importantes, porque cada responsabilidad conlleva algunas cuestiones que debía tomar en cuenta el hombre. Y una de las primeras cosas que Dios le pide a este ser creado, que formó del polvo de la tierra y a la mujer que la sacó de él, de su carne, ¿verdad? Es que Génesis 2:16 dice, pero el Señor Dios le advirtió. Interesante, ¿va? Porque es una advertencia, es algo que nos dicen, mira, se puede presentar algo más adelante. O vamos manejando en la carretera una advertencia, mire más adelante, peligro. Tu señal de tráfico. Tus señales. Es una advertencia. Pero esa es la parte maravillosa de Dios, ¿te das cuenta? Siempre advierte. Si vemos toda la historia, siempre advierte. Porque no quiere que uno caiga en eso. Y ahí nos muestra su grandeza. Su grandeza, su amor. En el sentido también de que, o sea, si él va a advertir es porque sabe que hay un peligro. Así es. Lo que decía Vernon de custodiar. Así es. ¿Verdad? Y el peligro está ahí latente. Y algunos preguntan, bueno, pero si Dios ya sabía por qué lo puso ahí, o sea, ¿por qué ponerle al hombre eso, verdad? Esa es la parte de la grandeza. Ajá. Lo que pasa es que esto nos remontaría al pacto eterno. Correcto. ¿Verdad? Porque realmente Dios no está sujeto a las leyes del tiempo. Él puede ver pasado, presente y futuro de una sola mirada. O sea, ellos sabían perfectamente lo que iba a pasar, no los sorprendió. Exacto. Así es. Sin embargo, tomaron la decisión de hacerlo. Tomando en cuenta el riesgo que esto significaba, que uno de ellos iba a venir y morir en la cruz. Así es. Y lo hicieron. Exacto. Y le dejaron al hombre la libertad de decidir si lo hacía o no. Es que cuando uno ve eso, ves la grandeza de Dios realmente.
La grandeza, la libertad que nos dio. Así es. Y nos sigue dando. Ujú. Nos sigue dando su libertad. Nos da su palabra para que sobre la base de su palabra nosotros podamos vivir una libertad trazada en su palabra, ¿verdad? Salimos de esa, hay consecuencias. Definitivamente. Es como sí. salir del paraíso. ¿verdad? Justamente. Y precisamente como Dios no crea robots, no crea autómatas, Ujú. precisamente no es que a él se me salió plan B, ¿verdad? Ahora, no. No, él ya lo sabe todo. Entonces viene y dice, el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Imagínense qué variedad pudo haber habido en ese huerto. Delicias. Eran bonitos a la vista. Imagínate los sabrosos. nances que habían ahí, ¿verdad? Los mangos. nanzos, los Los- mangos. Imagínese usted, Que el no. radio escucha la fruta que más le guste a usted. Ahí estaba. Y le dijo, mira, tienes toda la libertad de comer de cualquiera de ellos. Sin embargo, dice versículo 17 de Génesis 2, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿No hubiera sido más fácil para Dios no poner ese árbol ahí? ¿Qué piensan ustedes? Si lo vemos en términos humanos, ¿verdad? Pero el Señor viene... Si no lo hubiera puesto, no, de nada hubiera servido el libre albedrío. Exacto, ¿verdad? ajá, hacia Por eso eso le dio vamos. esa libertad de decidir. Bueno, de hecho dice comer libremente. ¿Sí? Ujú. Ahora, la única condicionante era pues no comer de lo que él sabía que no era bueno. De hecho, Dios mismo lo ha dicho a través de su escritura. Pongo delante de ti Ujú. la bendición y la maldición. Exacto. Ujú. Espero que elijas la bendición. Sí. Espero que elijas la bendición. Libre elección de elegir. Así es. Y Él siempre espera lo mejor de nosotros. Siempre espera que tomemos la mejor decisión, la mejor opción. Y acá el punto que vemos central es la obediencia. Así es. Ujú. Esa es la obediencia. Y ese fue realmente el punto de partida de la caída del ser humano. El no obedecer. Entonces, Dios le da a Adán esa opción de obedecer, a riesgo de que elija equivocadamente. Él no está ahí como induciendo, mira, pero no vas a agarrar. No, él siempre le advierte. Entonces, vemos que le da la opción a ejercer ese libre albedrío que hablaba Vernon hace un momento, esa capacidad volitiva que el ser humano trae de decidir, de optar, y obviamente tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Ujú. Ese es el punto, y a partir de ahí es cuando empezamos a ver por qué empezó la decadencia y la caída del hombre a causa de esa desobediencia. Ahora, algo importante, Wally, es Ujú. entender cómo iniciamos el programa, todo era bueno. Exacto. Que- Así es que realmente el hombre era bueno. Ujú. Sí, y ese era el énfasis que yo quiero que Ajá. hagamos. El hombre fue Sí. creado, bueno, Así Exacto. agradable ante los ojos de Dios. En perfecta comunión es. con No él. había maldad en él. Fíjate que O sea, no conocía No la la maldad. Es que conocía, realmente ese es el punto. realmente Adán tenía ese cuerpo glorificado que es el que nos van a dar a nosotros Así es. cuando estemos en la presencia del Señor, porque si no, él no hubiera podido estar frente a la presencia del Señor. No había enfermedades, no tenía absolutamente nada de lo que hoy padecemos, ¿verdad? Exacto. Vemos entonces la importancia de la obediencia acá para mantener esa armonía que obviamente se rompió. Él tenía las condiciones perfectas para vivir eternamente, pienso yo, en esas condiciones óptimas que el Señor les preparó. Y recurrentemente vemos el pueblo de Israel desobedeciendo, y algo que le pasa a Saúl más adelante, se los voy a leer, pero antes de leer eso hay un verso en Eclesiastés, cuando concluye Salomón ya en el último capítulo y dice, ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? Dice que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandatos. Él al final llega a esa conclusión, porque de nada nos sirve sacrificios, lo que hagamos, rutinas, etcétera, pero si no hay obediencia en nosotros, de nada sirve, ¿verdad? Entonces ahí empezó. Obediencia quiero y no holocausto, dice la Escritura. Ujú. Exacto. Entonces el pecado de Adán
Su pecado fue la desobediencia. ¿Por qué? Esa orden que Dios le dio específica, le advirtió, de todo puedes comer, excepto de este árbol del conocimiento, pero él prefirió hacer su propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos ponemos a pensar. Muchas veces queremos hacer y creemos que tenemos nosotros la mejor opción o mejor decisión que Dios. Entonces, eso es no buscar la voluntad de Él. Entonces, vemos ahí ese punto central, cómo la obediencia es importantísima y cómo Dios le pide esa obediencia al hombre. Sigue siendo un principio en todo. O sea, exacto, Dios sigue pidiendo obediencia y el hombre sigue desobedeciendo. O sea, al final... La tendencia. Es que es la... Bueno, en ese momento, después vamos a ver cómo fue difícil para ellos no caer, porque no habían manejado hasta ese momento un diálogo con la tentación, ¿verdad? O sea, su único diálogo había sido con Dios. O sea, no eran diálogos que los invitaran al pecado, ¿verdad? Pero seguramente Dios, porque digamos, creó al hombre primero. ¿Verdad? Creó al hombre primero, y yo entiendo que no al día siguiente creó a la mujer. O sea, Dios pasó un tiempo con Adán. Lo pasó discipulando, enseñándole para que él le enseñara a su esposa. Él fue el que le tuvo que enseñar que de ese árbol no iba a comer. Y por eso fue que cuando le pide cuentas, Dios sabía quién había sido Eva la que había hecho, pero le pide cuentas a Adán. Pero ¿por qué le pide cuentas a Adán? Porque a él fue el que le enseñó, él era la cabeza, a él lo instruyó, le dio todo. Hoy en día sigue siendo, es un principio válido para nosotros. Nosotros somos los que tenemos que instruir, enseñar en el amor de Dios a nuestras esposas y a nuestros hijos. Pero lo que está sucediendo ahora es que ellas son las que nos dan clases de teología, lo cual no está mal, pero realmente esa es nuestra función sacerdotal como varones en una familia. Y forma parte del señorío que Dios nos ha dado como varones. Excelente. Estimados amigos, el tema de obediencia es el tema actual. Y la Biblia dice en Mateo 6:33, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Debemos entonces todos ser obedientes. Escuchemos el siguiente mensaje. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Entramos ahora al tema difícil, la caída. En la historia de la humanidad no hay peor tragedia que la mala decisión de Adán y Eva. ¿De qué? De desobedecer a Dios. Esto provoca que todo hombre y mujer experimenten la muerte espiritual. A partir de ese momento, a nivel físico, el reloj biológico empezó su cuenta regresiva. Y la enfermedad empezó a afectar a la humanidad cada vez más. Así que, Alan y amigos, favor participar en la enseñanza. Y trayendo ahí el hilo que teníamos, veníamos hablando de la obediencia. Así es. Y aquí le damos paso a la caída, que es la tragedia porque va a provocar varias cosas. Y una de ellas es la muerte espiritual. Ahora, Dios había anunciado y le había dicho al hombre, si comes de esto, vas a morir. Ahora, quizás la interpretación que le dio a Adán a la muerte, en ese momento no la captó bien. O sea, o no lo entendió. No lo entendió. O sea, no entendió qué significaba morir. Sí.
Nunca había visto a alguien morir. Exactamente, o sea, y yo me puse, ¿cómo le dice Dios a Adán, vas a morir si nadie había muerto? Sí. Ahora, lo que sí es cierto es que es una advertencia a experimentar la muerte. Si no has conocido la muerte, al comer esto, la vas a conocer por tu desobediencia. Entonces, acá nosotros vemos que entra algo trágico porque todo eso que era bueno empieza entonces a sufrir una degradación y, como nos decía Tato, empieza a correr el reloj en cuenta regresiva de toda la creación. Es que el pecado y la caída no solo afectó al hombre, no solo afectó a Adán, afectó a toda la creación. Y algo bien importante que estábamos conversando en el primer bloque era la responsabilidad de proteger y de cuidar. Ahora, acá nos extendemos a no solo ya el huerto, sino cuidar lo creado. ¿Y de qué manera el hombre tenía que cuidar lo creado? En no permitir que el pecado entrara, porque con él iba a entrar la muerte y la degradación de toda la creación. Sí, toda la creación abarca todo, no solo al hombre. O sea, la muerte realmente no solo afectó al hombre, empieza a afectar los daños todo. Colaterales, ¿verdad? Además, que lo que vamos a ver es una distorsión del señorío del hombre en la creación, porque entonces el hombre toma el señorío no para cuidar la creación, sino para explotarla y para destruirla, que es lo que hoy nosotros vemos y es lo que muchos hablan, ¿verdad? Nos quejamos del calor, pero nosotros somos los únicos culpables de todo esto que el planeta Tierra está viviendo. O sea, aquí lo que tenemos que entender es cómo la muerte espiritual va a ir a todo el lugar. O sea, no va a quedar nada que no sufra por el pecado. Ahora, esto se da por dos cuestiones y hay dos escenarios. El primer escenario es la mentira y la tentación. Veamos lo que dice Génesis 3, 1 al 5. Pero la serpiente era astuta. Primer característica de la serpiente, la astucia. Más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acá vamos a ver que el enemigo va a utilizar a un animal de la creación, pero lo importante es ver que este animal tiene esa característica de astucia. O sea, tenía algo que no tenían el resto, y era la astucia. Y utiliza ese aspecto para formar un diálogo con la mujer e invitarla, ¿sí?, a comer de lo que Dios había prohibido. Ahora, primero, y la pregunta que le hace es una pregunta que abarca todo. Dios les dijo que no comieran. Y lo que está haciendo es midiendo el conocimiento de la mujer. Pero ahí eso es importante porque la mujer, al igual que Adán, tenían conocimiento de la verdad. Exacto. El libre albedrío es escoger justamente entre la verdad y la mentira. O sea, él conocía la verdad. Exacto. Y eligió la mentira. Y ahí está la prueba, porque le dice, Dios les dijo que no pueden comer de todos los árboles. Y ella dice, no, sí podemos comer de todo, pero hay uno de ese, fue el que nos dijeron, no coman ni lo toquen. Y aquí viene... Alan, pero ¿de dónde sacó la mujer que les dijo que no lo tocaran? Porque Dios les dijo que no lo comieran, no que no lo tocaran. O sea, como que le agregó algo. Lo que pasa es que para más, comerlo ¿verdad? Tienes que tocarlo. Obviamente. Vamos a bajar la fruta. Pero imagínate que está con la tentación y estás acercándose ahí, ¿verdad? Pero bueno, subirte a un palo de mangos y lo vas a tocar. Sí. Bueno, no podemos interpretar. Sí, pero es imposible. Es imposible comer la fruta sin tocarla. Sí, pero no podemos interpretar tampoco o ponerle ahí algún elemento en el que quizás Adán haya observado en Eva el querer
y que en algún momento, no De repente toques. le llamó la atención, ¿verdad? O sea, Sí. no podemos interpretar Sí. porque la Biblia no nos da Exacto. esos detalles, pero lo que sí es cierto es que la mujer de una otra manera conocía y sabía lo atractivo de comerlo. Así es. Ahora, la serpiente entonces primero prueba el conocimiento y luego, al ver que realmente hay un conocimiento, lo que hace es vender una mentira de la verdad. O sea, no es cierto lo que Dios les dijo. Es Le que siembra una duda. les siembra la duda. Ustedes no van a morir. Y aquí viene en el versículo 5 lo que encierra esa tentación. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora, ser como Dios fue lo tentador acá. No fue de que, yo quiero Qué que bonita la fruta. ni o la fruta, sabrosa, ni nada que de se me eso. abran los ojos, ni quiero conocer el bien y el mal. Ser Realmente, como Dios. el llamado y lo que Satanás vendió es lo que había en el corazón de Satanás. Exacto. Satanás quería ser como Dios. Así es. Entonces esa fue su motivación y por eso fue desterrado, fue arrojado de la presencia del Señor. Pero entonces acá lo que el diablo está haciendo es jugándole a la mujer ahí con una mentira que entonces parece atractiva y le pone esos beneficios o le pone esos ingredientes que lo van a hacer atractivo. Y es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Ahora, la palabra iniciamos diciendo que todo era bueno y vimos cómo el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. No había nada en la creación que se comparara con el hombre, porque él era semejante a Dios. Entonces, esta era otra mentira. O sea, nosotros ya teníamos ciertos atributos dentro de nosotros que nos hacían ser semejantes a Dios, ¿sí? Ahora, la mujer entonces, en el versículo 6, dice el pasaje, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquí está un buen ejemplo de la tentación. Todo entra por la vista, ¿sí? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era, miren, otra vez, énfasis, agradable a los ojos. Y árbol que, miren, codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y aquí viene lo más trágico, que no se lo comió ella. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces, acá vemos elementos bien interesantes, porque para nosotros es fácil decir, ay, esta Eva, Adán, ¿por qué? ¿Qué les costaba no comerlo? Pero acá vemos elementos de este fruto y de esta tentación que primero el enemigo animó a ver, ¿sí? A ver y a codiciar y llegar al pensamiento y decir, no parece tan malo y se ve bueno. Entonces se ve algo codiciable. Y es así como el pecado, mis queridos amigos, nos entra a nosotros también. Esa misma estrategia se mantiene actualmente. El diablo no es nada, pero quizá nada creativo. Quizá lo que impresiona mucho es el trato que tenía la mujer con la serpiente. Uh-huh. O sea, ellos en este momento, cuando describes ese relato, ya puedes ver una tremenda amistad entre los dos. Se parecían muy conocidas, muy familiares. Eso quiere decir que eso venía hace rato, venía coqueteando. Y el pecado así es. Uno empieza a coquetear poco a poco. No es de la noche a la mañana. Ahí pasaron mucho tiempo, hasta que se ganó la confianza de eso, de ella. Se hizo confiable, ¿verdad? Claro, y ahora ganó su confianza. Y a todo eso, que Adán sabía lo que tenía que pasar. ¿Dónde estaba Adán cuando eso sucedió? A la par. A la par, dice la Escritura. Y ni siquiera dijo, esta boca es mía. O no frenó. Ahí, momento. Es que no frenó en ningún momento, porque definitivamente para él también era codiciable. Ahora, esto tenemos que verlo porque realmente está la tristeza que engloba a la humanidad por la muerte que entró entonces al mundo a través del pecado. O sea, esta caída realmente lo que ocasiona es que el hombre y la mujer entonces
entren a conocer la muerte espiritual. Ahora, el diablo logró su cometido, definitivamente, con una mentira. Y lo que hablaba Tato, o sea, hasta el día de hoy el enemigo nos sigue engañando. Con que la Biblia dice que tenés que perdonar. Pero, no, hombre, no lo perdones. Igual Dios te va a perdonar. Y utiliza hasta las mismas palabras de Dios para hacernos creer a nosotros que, sí, no sé si a ustedes les ha pasado, pero consentimos pensamientos que luego se convierten en acciones. Y como dice la palabra, por nuestros propios deseos, nosotros mismos con ellos. Y en la misma palabra nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque si empezamos a coquetear con eso y a darle larga al asunto, va a llegar el momento en como la mujer de repente ya le hizo mella lo que le vendieron la idea, y cuando se fijó, dijo, de verdad que el árbol está bonito, está codiciable, entonces, pero fue porque ella adoptó esa prácticamente idea que el enemigo le vendió. Entonces, seguimos avanzando en esta parte. ¿Y qué fue lo que pasó? Esa separación del hombre. Hablábamos hace un momento cuando el Señor le dice que el día que el hombre comiera ese árbol, morirás. ¿Y a qué se pudo haber referido? Podría haber pensado Adán. Pero parafraseándolo un poco, como quien dice, mira Adán, el día que comas de esto, nos vamos a separar. Ya no vamos a tener esta comunión. Ya no vamos a estar conversando cara a cara. Ya no vamos a estar conviviendo, sino que te vas a alejar tanto de mí que ya no te vas a enfriar, ya el pecado no te va a permitir verme, percibirme, ¿verdad? Porque al final, muerte, eso es lo que significa separación. Y el pecado lo que provocó fue esa separación. Entonces Génesis 13, 22 y 24 dice, y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Eso fue después de que ya habían desobedecido, habían comido del árbol, etc. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Ok, aquí sale al escenario otro árbol. Aparte del árbol del conocimiento del bien y del mal, también estaba el árbol de la vida. Y dice, y extienda su mano y coma y viva para siempre. Imagínense un hombre en condición de desobediencia, de rebelión, de pecado, viviendo eternamente, eternizando el pecado, por así decirlo. Entonces viene el verso 23 y dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea, es decir, lo sacó de ese hábitat que había preparado para él. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, no quitó los árboles de ahí, quitó al hombre y hasta resguardó de estas formas para que él, si tenía la intención de regresar, no pudiera entrar, ¿verdad? Entonces, acá hay varios elementos importantes que debemos considerar como consecuencia de la separación del hombre y Dios. Uno, el hombre llegó a conocer el bien y el mal. Ya ciertamente sus ojos se abrieron. O sea, parte de lo que el enemigo por medio de la serpiente le dijo era cierto. Dice, van a ser abiertos sus ojos y van a conocer el bien y el mal. Y así pasó. Entonces ya el hombre podía y tenía la capacidad de poder decidir y de poder ver. Y si ustedes se dan cuenta, más adelante en Génesis 6:5, ya un poquito más avanzado en el proceso del relato, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, la naturaleza humana, a consecuencia de la caída y de la entrada del pecado, siempre optaba en una gran parte por inclinarse al mal. Y qué triste porque perdieron su libertad, esa libertad que leímos que tenían, ese señorío. Y la verdad es una tristeza profunda la que uno debe sentir al escuchar esto, porque
perdimos la libertad. Ya solo haber perdido la comunión directa con Dios. Pero la libertad de escoger lo bueno, porque ya ni esa capacidad tenían. O sea, imagínate, o sea, llegó el punto que el hombre fue esclavizado y el pecado produjo entonces el mal y la muerte. Así es. Por eso dice que el pecado reinó desde Adán hasta Moisés. Ahí reinó hasta que ya entra el pacto mosaico, etcétera. Entonces ahí ya la ley empieza a señalar el pecado, etcétera. Entonces fue desastroso. Fue desastroso. Para el hombre hubiese sido desastroso vivir para siempre en pecado. Imagínense que en esa condición hubiera echado mano del árbol de la vida. Si hubiese echado mano y comer del árbol de la vida. Porque siempre de ese árbol no les dijo el Señor que no comieran, imagínense. Pero todavía, gracias a Dios, no lo hicieron. Y curiosamente, ese árbol aparece más adelante, al final en Apocalipsis, ese mismo árbol de la vida. Y otro punto importante a tomar en cuenta en esta parte de la separación es que esa expulsión del hombre del Edén es una muestra del amor de Dios para él. Un acto de misericordia. Porque alguien puede decir, no solo lo creó y ahora lo echa, y por qué no evitó el Señor que... No, ya hablamos antes de esto, la capacidad del hombre de elegir y de decidir. Y lastimosamente, a causa de esa caída, de ese pecado, entró la muerte a todo ser humano a partir de ahí en adelante, ¿verdad? Verlo. Bueno, y ahora tenemos que empezar a considerar y poder visualizar bien que el pecado tiene sus consecuencias y en Génesis podemos ver todas las consecuencias que el pecado tiene desde ese entonces para acá. Una primera consecuencia del pecado es la maldición sobre la creación, pero aquí es bien importante ver eso porque veamos lo que dice Génesis 3:17, dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Fíjense bien, Dios no estaba maldiciendo aquí la tierra, Dios maldijo a la serpiente. Pero no maldijo la tierra ni maldijo a Adán, ¿verdad? La maldición de la tierra fue una consecuencia automática de lo que Adán hizo. Así es, por causa de, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó cuando él hizo esto? Lo primero que sucedió fue que quedó su morada terrenal, quedó maldita. Y como consecuencia de que su morada terrenal, su casa se ensució, es que los frutos de la tierra ya deberían ser extraídos de una manera diferente, ¿verdad? No solo ir a cortar, sino que había que ser con ingenio, con esfuerzo, con pérdidas muchas veces. Y esta sentencia, aún así, tenía una dosis de misericordia, porque Adán en persona no es maldecido. Ajá, o sea, correcto. Sus facultades quedaron intactas. Sí, la maldición es sobre el pecado, es el pecado. Es el pecado, el pecado mismo lo hizo. ¿Qué otras cosas tuvo como consecuencia esa maldición sobre la creación? Que todos sus quehaceres y deleites quedaron amargados, ¿verdad? Para antes las ocupaciones para Adán era un deleite constante. Ahora él va a tener que trabajar como trabajamos todos nosotros, ¿verdad? Tenemos que venir aquí a la radio fatigados por el tráfico, ¿verdad? Entonces, esta sentencia también tiene una dosis de misericordia, porque ¿qué pasa cuando uno ha trabajado bien a conciencia y todo, verdad? Esa fatiga se vuelve también en un descanso agradable. ¿No les ha pasado a ustedes? Tengo un cansancio delicioso porque tenés la satisfacción de haber hecho algo bueno. ¿Qué otra consecuencia tiene el pecado? También dolor, ¿verdad? A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará contra ti. Esta sentencia pronunciada sobre la mujer por el pecado tiene para mí dos consecuencias importantes. Primero, el dolor de procrear y criar hijos se multiplicarían, ¿sí? Y si los hijos salen malvados e insensatos, resulta ser que esa va a ser una carga adicional para aquella que los dio a luz, como consecuencia del pecado. Y dice, y su deseo será para su marido. ¿Qué dice Efesios 5:22? Esposas, sed sumisas a vuestros maridos. Es lo que dice Efesios 5:22. La entrada del pecado
ahora hace que este deber sea un castigo. Sea pesado para ella. Sea pesado para, de otro modo no habría sido pesado para ella, ¿verdad? Otro efecto que tiene el pecado es que genera vergüenza, ¿verdad? Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire y del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fueron abiertos los ojos de ambos, y se trataba de los ojos que se abrieron de ellos, fueron los ojos de la conciencia realmente. Esos fueron los ojos que se le abrieron, los ojos de la conciencia. Porque ahora pueden comprender, ahora empiezan a comprender la locura que cometieron al haber comido del fruto prohibido. Porque empezaron a ver la miseria en la que habían caído. Dice, en general, la desnudez puede tener un impacto psicológico completo en los seres humanos, ¿verdad? Porque puede abarcar efectos positivos como la autoestima, y intimidad y empoderamiento, hasta aspectos negativos como la vulnerabilidad, el control y la vergüenza, ¿verdad? Eso genera la vergüenza. Ahora, vean esto. Qué engañador es Satanás. Siempre va a ser engañador. Les dijo a nuestros padres, cuando les tentó, que serían abiertos sus ojos. Y sí lo fueron realmente. Fueron abiertos sus ojos, pero no como ellos lo habían entendido, sino que fueron abiertos para su vergüenza. Exacto. Y pesar todo lo contrario. Miren lo que busca. Y no llegaron a ser como Dios. No. Ya tenían muchas similitudes, semejanzas al Señor, ¿verdad? Porque aún así había una distancia infinita entre Él y Dios, ¿verdad? Otra cosa que generó conflicto entre la pareja. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol que yo comí. Fíjense, esta parte es trágica. El hombre, en vez de confesar la gravedad de su pecado y avergonzarse de él, ¿verdad? Se excusa. Y empiezan a echar la culpa mutuamente. Y el descrédito también. Acá lo grave, digamos, Adán le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente, ¿verdad? Pero acá lo grave es que Adán no solo le echa la culpa a su mujer, sino que se expresa, de modo que tácitamente, ¿verdad? Le está echando la culpa al mismo Dios, ¿verdad? Por haberle dado la mujer. Como cómplice de su pecado, porque le dio la mujer. Exacto. Y la mujer le dio el fruto prohibido. Tú tuviste la culpa por haberme dado a esa mujer. Claro, en conclusión, el pecado entró al hombre por decisión propia. No se puede argumentar ignorancia. No. Estaban advertidos, Dios les enseñó. Las tentaciones de Satanás son todas puro engaño. Nunca se olviden. Aquí podemos ver, todas las tentaciones de Satanás son puro engaño. Todos sus argumentos son puras falacias. Todas sus seducciones son imposturas. El pecado nos engaña, y al engañarnos nos estafa. Es por el engaño del pecado que realmente se endurece el corazón y entra el sufrimiento. Así es. En este programa pudimos aprender acerca de la condición en la que el hombre fue creado y en la condición que cayó a consecuencia del pecado. Es importante comprender que todos estamos separados de la presencia de Dios por el pecado. Pero la Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te invitamos a que hagas la siguiente oración. Padre Celestial, sé que mis pecados me separan de ti y te pido que me perdones. Reconozco que solo por medio de Cristo Jesús puedo alcanzar el perdón y la salvación. Invito a mi Señor Jesús que entres en mi corazón, dirige mi vida y mi actuar. Gracias por amarme. En el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos para nuestro próximo programa. Inviten a sus amigos y familiares. Hasta pronto. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?